Lo que Jesús promete a sus esposas, lo concederá sin duda alguna. Palabras de la hermana Rosario. La hermana Rosario Soano tiene como signo el pan. Para Rosario, estos signos fueron muy significativos. Desde allí, dio a conocer a Jesús que se parte y se comparte para todos, ya que, como ella misma solía decir, tened mucha presencia de Dios para hacer las cosas. Radicalmente, Rosario nos demuestra que el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la fe. Murió con la fuerza de un corazón que perdona hasta el extremo. Como los primeros cristianos, reconoció a su Señor y Salvador, Jesucristo, como el verdadero sol cuyos rayos dan vida. Si me matan, atribúyanlo a mis pecados. Estoy sin ver el sol ausente de mi esposo y separada de mis hijas. La fe, vista como la luz del amor que entra al corazón de la persona y la llama a vivir en comunión con sus hermanas y a llevar a la sociedad esta esperanza de una vida que no es solamente de este mundo, sino que es externa. Con las siguientes bienaventuranzas, alabamos a Dios por todo lo que aconteció en su vida, por el regalo de haberle permitido ser testigo. Pedimos su mediación para que la fe confirme nuestras vidas como hermanas menores y laicos amigonianos. Que Dios os perdone como yo os perdono. Fueron las palabras de la hermana Francisca Javier de Rafael Buñol. Signos, palmas. Representan el llamado de Dios en la vida de nuestra hermana Francisca. Como buen árbol que todo lo da, ella también lo dio al Señor, la mejor parte, la propia vida hasta el martirio. Mujer de espíritu valeroso y fortaleza de corazón. Ella supo conjugar el amor entrañable de un Dios que aún en las realidades más difíciles sale al encuentro de sus hijas amadas. Le tocó sufrir mucho. Era soñadora y espontánea, sentimental e idealista. Y las personas que son así reciben muchos palos en la vida. Dice en la página 92, se puede leer en el libro Fortaleza y Ternura. El tema de la muerte y del martirio le preocupó, pero Dios en sus designios la preparó con inmensa dulzura para que entregase a totalidad de su consagrado ser, se entregase al único amor, al que no se acaba, al que perdura hasta la eternidad. Que Dios os perdone como yo os perdono. Fueron las palabras de la hermana Francisca Javier de Rafael Buñol. Signos, palmas. Representan el llamado de Dios en la vida de nuestra hermana Francisca. Como buen árbol que todo lo da, ella también lo dio al Señor, la mejor parte, la propia vida hasta el martirio. Mujer de espíritu valeroso y fortaleza de corazón. Ella supo conjugar el amor entrañable de un Dios que aún en las realidades más difíciles sale al encuentro de sus hijas amadas. Le tocó sufrir mucho. Era soñadora y espontánea, sentimental e idealista. Y las personas que son así reciben muchos palos en la vida. Dice en la página 92, se puede leer en el libro Fortaleza y Ternura. El tema de la muerte y del martirio le preocupó,
Pero Dios, en sus designios, la preparó con inmensa dulzura para que entregase a totalidad de su consagrado ser, se entregase al único amor, al que no se acaba, al que perdura hasta la eternidad. Carmen Marie Anne García Mollón, beatificada el 11 de marzo del 2001 por el Papa San Juan Pablo II. Antoniana, catequista y caritativa. Fundó la rama femenina de la Real Pía Unión de San Antonio de Padua de la parroquia de Nuestra Señora de Montesión en Torrent, Valencia. Su martirio fue realmente un holocausto. Dicen los testigos que era una antorcha humana que vagaba por el campo. Se consumió prácticamente en forma total, excepto por uno de sus zapatos. Esto sucedió en la Guerra Civil Española del 36 al 38. 1936-1938 fue cuando se dio la Guerra Civil. Nació en Nantes, Francia, de padre español y de madre francesa. De ahí que a ella le llamaban la francesita. Su padre, José García, y su mamá, Marie Joséphine Octavie Mollón. 5 hermanos. Un hogar muy católico. En el decreto de beatificación se lee: Carmen García Mollón, virgen laica. Nace en Nantes en 1888, de misa y comunión diaria. Fue una verdadera catequista, cooperadora parroquial y trabajadora social. Fue quemada viva en Torrent, Valencia, el 30 de enero de 1937. Hermanos y hermanas mártires, rueguen por nosotros. En el decreto del martirio se lee: los 19 religiosos amigonianos fueron testigos de su amor a Cristo hasta el derramamiento de la propia sangre, puesto que fueron asesinados a causa de su fe por quienes habían promovido en España una violenta persecución contra la Iglesia Católica. La misma suerte corrió Carmen García Mollón, laica, quien con los terciarios capuchinos compartía ideales apostólicos trabajando con ellos por el reino. Carmen vivió en Manises y posteriormente en Torrent, donde trabajó como costurera y ejecutó su apostolado. Colaboró mucho con los terciarios capuchinos de Torrent, socorrió a los católicos escondidos durante la persecución religiosa, llevándoles la Eucaristía. Era enérgica, abnegada y con espíritu de sacrificio. Cercana ya a los 30 años, junto con su amiga Asunción Fernández, ingresó a la vida religiosa un 1 de junio del 2017 en la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, fundada por el Padre Luis Amigo. Hace su posturantado y luego el noviciado. Cambió su nombre, como era la costumbre, por el de Esperanza de Nantes. Disfrutaba muchísimo las visitas que para entonces ya Monseñor Luis
Amigó, obispo de Segorbe, les hacía los jueves. También disfrutaba mucho de la peregrinación a la Cueva Santa, que también era muy propia de los amigonianos. Luego ya cuando tenía que renovar sus votos al terminar el trienio, no lo hizo. Y tanto ella como su amiga dejaron la congregación, pero siguieron trabajando por los necesitados, por los demás, hasta, como vimos anteriormente, ella dio la vida por Cristo Rey. Relicario de los mártires amigonianos.